Presentamos 24 tarde. Delincuentes vestidos de carabineros protagonizaron robo en departamento de la Florida. La banda de ladrones ingresó por la puerta principal del edificio sin levantar sospechas del conserje. ¿Tiene problemas para dormir durante la noche? ¿Sabe cuántas son las horas óptimas para un buen descanso? Más adelante vamos a estar con un especialista a propósito del Día Mundial del Sueño. Continúa la polémica por los dichos de Claudio Bravo contra Arturo Salá. Lo criticó fuertemente y reafirmó que no asistirá al llamado de La Roja al no ser contratado el preparador de arqueros Julio Rodríguez. Muy buenas tardes. Comenzamos con información policial porque ladrones usando ropa similar a la de carabineros robaron joyas y maniataron a una familia en la Florida. Vamos de inmediato con Fabián Collao, que nos tiene más detalles al respecto. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Gonzalo, Carola, y lo más preocupante es que también intimidaron y amarraron a dos chiquititos de 7 y 8 años, los de 7 y 11 años, bien digo que son los hijos de este matrimonio. Situación que comenzó cerca de las 11 de la noche en la avenida Diego Portales de la comuna de La Florida, cuando llegaron 4 personas, 4 sujetos, 3 hombres y una mujer, todos aparentemente vestidos de carabineros. Decían que venían a un procedimiento policial en conserjería. Por lo anterior es que los dejaron pasar y tocan la puerta del departamento, y es ahí cuando se topan con el dueño de casa, quien estaba próximo a acostarse, al igual que toda su familia. Pues bien, es en ese minuto donde es intimidado y identifican inmediatamente que se trataba de un asalto. Imagínense que estos delincuentes se van donde los chiquititos de 7 y 11 años los intimidan, los dejan maniatados, amarrados. Por lo anterior es que lo propio hacen con la señora, y el dueño de casa empieza a revisar todo el inmueble junto a los delincuentes, donde ellos piden especificar dónde se encontraban las joyas, artículos electrónicos. En definitiva, son más de 5 millones de pesos los que se llevaron estos antisociales desde dicho departamento. Posteriormente se dan a la fuga y el dueño de casa se logra desamarrar lo último que habían hecho los delincuentes y llama a Carabineros, quien comienza a realizar diversos peritajes en el sector y ubica al vehículo. ¿Por qué? Porque no tenía patente, y precisamente esto fue sospechoso para la policía. Por lo anterior es que se protagonizó una persecución policial por diferentes calles entre la comuna de La Florida y la comuna de Puente Alto, y estos delincuentes no hallaron nada mejor que ir deshaciéndose de las pruebas y del botín. Imagínense que fueron botando estas supuestas casaquillas de Carabineros, además 6 armas, 3 de ellas eran a fogueo y 3 de fuego, además de parte del botín algunas joyas. ¿Qué es lo que se pudo identificar? Y situación preocupante es que una de estas chaquetillas era oficial de Carabineros, era auténtica de Carabineros. La otra era falsa, pero al parecer era una réplica muy similar a la original. Por lo anterior, en esta persecución, pese a los esfuerzos de Carabineros, no se logró detener a estos delincuentes, y paralelamente comenzó esta investigación por parte de la Dirección de Investigaciones Criminales. De hecho, la mayor preocupación, sobre todo, recae en los chiquititos de 7 y 11 años que fueron intimidados y amarrados. Por lo anterior es que tuvieron que estar con ayuda de los psicólogos para que el trauma no fuera mayor. Vamos a escuchar diversas declaraciones que tenemos por parte del fiscal y de Carabineros. Utilizando vestimenta, al parecer, de Carabineros, ingresan para verificar un procedimiento, y en este lugar las víctimas facilitan el ingreso, lo cual aprovechan estos tipos para proceder a intimidar con armas de fuego y posteriormente a maniatar, procediendo a la sustracción de joyas y otras especies. Los sujetos iban aparentemente vestidos como funcionarios de Carabineros, y estamos estableciendo si se trata de vestimentas reales o si se trata de vestimentas falsas, pero se hicieron pasar por funcionarios de Carabineros. Bueno, por lo anterior es que sonaban los operativos que se están desplegando en el sector suroriente de la capital para encontrar a estos delincuentes. Ojo,
que podría ser una banda organizada. Estamos hablando de varias bandas de delincuentes los cuales operan bajo la teoría del falso policía, que inventan chaquetillas de la PDI o de Carabineros. Así que el llamado es a cuidarse y a pedir la identificación, en este caso, o la credencial de Carabineros o también la placa que tienen ellos, o al igual de la Policía de Investigaciones, antes de caer en una trampa como esta. Vamos a revisar más informaciones de la jornada porque durante esta mañana hubo un incendio en un CITE, el cual ya había sido incendiado en noviembre del año pasado. Esto en General Velázquez, justo al frente del santuario del Padre Hurtado. Es en este lugar donde inmediatamente bomberos tuvo que llegar debido a la alerta de los vecinos del sector. Imagínense que esto ya estaba dañado, como ustedes están viendo en pantalla, y de igual manera volvieron las llamas en medio de la remoción de escombros que había acá en el lugar, y por lo anterior es que diferentes voluntarios aledaños tuvieron que llegar hasta este sector. La verdad que las llamas no fueron tan gigantescas, pero sí el temor de los vecinos. Imagínense que a más de 60 personas tuvieron que evacuar en viviendas aledañas y todos estaban asustados debido a que esta propiedad ya se incendió, segunda vez que pasa lo mismo, pese a que no habían personas al interior. Era un inminente peligro que sucediera alguna situación nuevamente. Entonces, por lo mismo es que ya están viendo acciones legales a seguir. Pero vamos a escuchar primero declaraciones que tenemos por parte de bomberos respecto a este incendio. Llegó bombero al lugar, había personas indigentes que estaban habitando la casa abandonada en el segundo piso, y de ahí, a la llegada de bomberos, el segundo piso se mostraba ardiendo. El edificio había sufrido un incidente de un incendio hace un mes atrás, el cual ya no podía ser habitado. Netamente forzaron la clausura y empezó a habitar gente de nuevo en ese sector. Bueno, por lo mismo es que imagínense que son más de 60 personas de nacionalidad haitiana que viven hacinados a un costado, y la sorpresa fue mayor debido a que esta propiedad que ustedes ven en pantalla y que terminó incendiada era un inmueble fiscal que era de bienes nacionales, donde un ciudadano uruguayo, Julio Céspedes, había hecho diferentes trámites para obtener la potestad de dicha vivienda, pero esto no llegó a buen curso debido a las malas condiciones que son claramente apreciables. Pero de igual manera hubo una denuncia debido a que cobraba 120.000 pesos aproximadamente a todos los ciudadanos haitianos que vivían en este lugar prácticamente en condición de hacinamiento. Lo mismo prácticamente que está pasando a un costado, solo al lado, en un negocio, un local comercial los separa, debido a que estas mismas personas que salieron evacuadas desde este lugar identificaron a la misma persona, este ciudadano uruguayo Julio Céspedes, quien les cobraría 120.000 pesos para poder arrendar, y lamentablemente también viven en condiciones de hacinamiento. ¿Qué es lo que se está investigando en este caso? Si es efectiva esta situación, si efectivamente este ciudadano uruguayo está haciendo un mal uso de estas propiedades y poder verificar la procedencia, si efectivamente también, al igual que la otra, pertenece a bienes nacionales o no. Y eso es lo que los vecinos del sector denuncian, debido a que hay malas condiciones en esta propiedad que ustedes están viendo en pantalla, y que también es un peligro inminente ante que pueda haber otro incendio, por ejemplo, pero en esta propiedad donde hay diferentes personas, donde viven muchas familias en piezas muy pequeñas y en precarias condiciones. Vamos a revisar declaraciones de los vecinos del sector y también de estas mismas personas que fueron evacuadas por parte de bomberos. Que estamos igual en peligro porque se arrienda la casa del lado, que también está lleno de haitianos. También deberían de ver y fiscalizar las casas donde tienen a tantos extranjeros viviendo. También, si eso es lo otro, porque cómo viven hacinados, viven amontonados. ¿Y por qué se produce todo esto? Por las cargas eléctricas que se producen en las casas. Tú sabes, cuando todas las casas están pegadas aquí, cuando el incendio se metía en una, ya casi va para todas. Es por eso que ellos tienen miedo, porque toda la gente que tuve que vivir ahí, de este lado, ellos vivían ahí. Cuando pasa ese incendio ahí, se pierde muchas cosas, no salva nada, ni ropa, documentos, nada. Es por eso ellos tienen miedo, tuve que salir al tiro de una vez.
Bueno, por las mismas situaciones que ya se están estudiando las medidas a seguir. De hecho, la municipalidad también va a tener palabras al respecto para poder ver primero la procedencia y efectivamente si este ciudadano uruguayo tiene alguna relación con este hacinamiento, lo cual se repetiría la historia que les contamos, el primer incendio que ocurrió en noviembre pasado. Nosotros revisamos más informaciones de la jornada. Mucha atención con las imágenes que ustedes están revisando, porque una madre iba conduciendo su vehículo junto a un pequeñito, una guagua, y es ahí cuando fueron interceptados por un grupo de delincuentes con ese vehículo Mercedes-Benz que ustedes están viendo en pantalla. Imagínense que la intimidaron con armas de fuego a ella y también al pequeñito, y posteriormente estos delincuentes se apropiaron de su vehículo para dejarlas abandonadas ahí en la calle. Imagínense la preocupación durante esta hora de la madrugada a su madre y también a esta pequeñita. Es ahí cuando estos delincuentes se dan a la fuga. De hecho, hasta el momento se encuentra confirmado de que este vehículo Mercedes-Benz habría sido encontrado en el sector sur de la capital, pero no así, no hay información clara respecto al vehículo que le robaron a esta madre junto a su hija. Por lo anterior es que Carabineros, el servicio encargo y búsqueda de vehículos de la Dirección de Investigación Criminal, es quien está analizando estas cámaras que ustedes están viendo en pantalla, principalmente para poder encontrar a estos presuntos responsables, los cuales no tuvieron ninguna piedad, lamentablemente, para atacar a una madre que se encontraba junto a su pequeña. Imagínense, durante las últimas horas en la comuna de Peñalolén, situación obviamente que está siendo revisada y analizada, Gonzalo Carola. Muy bien, Fabián, muchas gracias por el informe. Buenas tardes. Cambiamos de tema. Después del postnatal, ¿renunciar al trabajo o dejar a su hija de 6 meses en la casa? Esa fue la disyuntiva que atormentó a una mujer que finalmente tomó la decisión de ir a trabajar a una heladería con su guagua. Sí, pese a que la empresa tiene más de 20 trabajadoras, no respetaba el derecho a Salacuna. Las autoridades anunciaron una reforma que contempla este derecho tanto para padres como madres. ¿Qué tan desesperada debió haber estado Tirsa para atender al público, recibir el dinero, darle el vuelto a sus clientes, estar de buen ánimo y además cuidar a su guagua de solo 6 meses? Ella se vio acorralada, pero si no la llevaba al trabajo, quedaba en la calle. No sabía qué hacer, pregunté tarde en la noche si estaban mis vacaciones listas, todavía no estaban, así que lamentablemente el día de ayer me tocó presentarme a trabajar con mi bebé en brazos. No fue forma de protesta ni nada, porque simplemente las circunstancias se me dieron así. Desde principios de febrero, Tirsa pidió sus vacaciones ya que su postnatal finalizaba en marzo. Nunca tuvo respuesta. Un silencio que se repitió cuando la pregunta era si pagaban la Salacuna. Como la empresa no tiene convenio con Salacuna, también algún pago sobre la misma para que yo pudiera ver con quién dejaba a mi hija en mi turno de trabajo. Y tampoco no hubo ningún acuerdo, no me avisaron, nada. La ley estipula que todas las empresas con 20 trabajadoras o más deben garantizar la Salacuna. Por eso la empresa Ice Cream, que vende helados de la empresa Sabori, fue cuestionada por las autoridades y por la misma franquicia que a través de Twitter pidió las disculpas a Tirsa. Un llamado muy simple. Estos empresarios que no cumplen la ley de Salacuna, yo les pregunto, ¿qué pasaría si a una hija de ellos o a un pariente directo de ellos los discriminan y no les dejan trabajar sencillamente porque no respetan la ley de Salacuna? No le hagan al resto lo que no les gusta que le hagan a ellos. La autoridad espera que se le apliquen las sanciones que correspondan a esta empresa mientras anuncian una reforma a la actual ley de Salacuna. Un cambio cultural en el sentido de que ese derecho a Salacuna sea también para los padres trabajadores o las madres trabajadoras. Una reforma que para Tirsa llegará tarde porque pese a que la empresa se comprometió a buscarle una Salacuna, la trabajadora teme por represalias. Que si ya con esto se molestaron, es lógico que terminando el foro maternal se haga uso de despido. Para Tirsa no será fácil olvidar este mal rato, pero sin duda su caso visibilizó una mala práctica que tiene los días contados. Vamos a otro tema. Un camión desbarrancó esta mañana en el sector alto de Viña del Mar. Cayó 20 metros en una quebrada. Alrededor de las 8 de la mañana, vecinos de la población Villahermosa escucharon un fuerte impacto que correspondía al desbarrancamiento de un camión a un costado de la calle Inglaterra.
Sí, el vehículo cayó 20 metros a esta quebrada con vegetación. Los vecinos bajaron a ayudar al chofer de la máquina, quien aparentemente solo tenía lesiones menores en su frente. El conductor abandonó el vehículo caminando y escapó del lugar por razones que aún se investigan. Bomberos de Quilpué trabajan en el lugar para dar con la ubicación del sujeto, para verificar su estado de salud y aclarar cuáles fueron las causas del accidente. Y con un revólver en su mano, un hombre llegó hasta la urgencia del hospital de Pitrufquén. Allí amenazó a los médicos de turno exigiendo atención por un caso de sarna. Los otros pacientes huyeron en medio del pánico. Llegó aparentemente tranquilo, pero a los pocos segundos perdió la paciencia. Según testigos, después de pedir perdón a quienes esperaban en el servicio de urgencia del hospital de Pitrufquén, con una pistola, este hombre exigió que lo atendieran de inmediato. Yo estaba en el pasillo y escuché que se rompió un vidrio, imagina, y miré por esa ventana y la gente salió corriendo y él entró gritando algo así como que me atienda un médico, por favor. Mientras algunos pacientes arrancaban y otros se escondían, él recorrió los pasillos hasta dar con médicos de turno a quienes apuntó, amenazó de muerte y obligó a que le indicaran un tratamiento contra la sarna. De repente empezaron a gritar afuera en el pasillo y entra mi compañera y dice que anda un hombre armado afuera. Entonces lo único que nosotros se nos ocurrió hacer fue encerrarnos en el baño. Amenazó a la gente acá y luego amenazó, puso la pistola en el vidrio a mi compañera y luego rompió el vidrio. Tras varios minutos de pánico y luego de recibir atención, Carabineros lo detuvo. ¿Por qué? Me sentía mal. ¿Por qué reaccionaste así de esta forma? Se trata de un ciudadano peruano de 18 años de edad con antecedentes por robo con intimidación. Mi hijo está con una sarna enorme. Esta parte y la desesperación, yo creo que no sé de dónde sacó el arma, que vino y hizo lo que ha hecho. La medicina no le hizo nada y ya la desesperación ya no llegó más y llegó a su actuación que hizo. Sé que hizo mal. Después de varias diligencias, se logró determinar que el arma que utilizó es un revólver calibre 32 no inscrito y el que además estaba cargado. En su interior tenía 5 cartuchos, todos sin percutar, de calibre 32, que perfectamente pueden haber sido ocupados, ¿no es cierto?, para haber lesionado a alguna de las personas que estaban en el interior. Tras su detención, fue puesto a disposición del tribunal, el que resolvió dejarlo en prisión preventiva durante los 75 días que dure la investigación por porte de arma de fuego y municiones, amenazas reiteradas y daño simple. Aquí hay 2 hechos que son eminentemente graves. El primero de ellos es un porte de arma de fuego y de municiones cargada, lista para ser percutada, y lo segundo son las amenazas. No nos parece que la prisión preventiva sea la necesaria para mantener privada de libertad a una persona enferma, con sarna, que en un acto de desesperación, producto de no ser atendido ni estar recibiendo su medicación, realizó esta situación. Mientras desde el hospital y el colegio médico buscan mayor resguardo y confirmaron acciones legales. Vamos a cambiar la protección de las ventanas, ya no van a tener vidrio, van a tener otro sistema, entre otras cosas, probablemente vamos a poner botones de pánico. Como colegio vamos a dar el apoyo no solo de acompañamiento, sino que también la asesoría legal para hacernos parte en la acusación en contra del agresor. Violencia al interior de un recinto médico que se repite, impactante registro que muestra la vulnerabilidad a la que están expuestos pacientes y funcionarios de la salud. 4 veces le advirtieron por el exceso de velocidad, no venían niños en el pasillo y él es el único responsable. Estas son parte de los descargos de las víctimas tras la entrevista exclusiva de 24 horas al chofer del bus que chocó cerca de Mendoza y donde murieron 3 jóvenes deportistas. Desbarrancó un micro, 3 muertos. En el micro viajaban chicos de una escuela de fútbol de Chile. Tuve que hacer esa maniobra porque si no, moríamos todos. El profesor que venía a cargo, él venía bebiendo cerveza al lado. No consumí droga. Yo no soy un drogadicto. El
pasado 2 de febrero, la noticia del bus Meltur, volcado cerca de Mendoza, daba cuenta de 3 niños fallecidos, miembro de la escuela de fútbol de Colo-Colo de Lobosa. El principal responsable, el conductor del bus, Leonel Quiroga, el mismo que a 1 mes y medio de la tragedia, en exclusiva, entregó su versión a 24 horas. Yo tuve que hacer esa maniobra y al hacer esa maniobra, yo, con que no hago esa maniobra, morimos varios, yo salvé muchas vidas. Recluido en Mendoza, Quiroga habló de jóvenes que venían en el pasillo, de que nunca le pidieron que bajara la velocidad y lo más grave, que el profesor a cargo de la delegación venía bebiendo cerveza. Jóvenes que venían en el pasillo que yo me aburrí, me cansé de decirles que se pusieran el cinturón, incluso paré al medio del túnel donde se divide Chile con Argentina para que se pusieran los cinturones. Mario Holguín, el aludido, aún postrado en su casa, asegura que la versión del chofer es totalmente falsa y las contesta una a una. Falso, porque te digo, atrás venían varios vehículos y él lo único que quería llegar luego a la aduana. En ningún momento paró, o sea, ni en el túnel ni en ninguna parte, ningún niño había parado, iban todos casi durmiendo, todos en sus asientos con su cinturón. El profesor que venía a cargo, él venía bebiendo cerveza al lado. Totalmente absurdo. Yo salí de acá de Quilicura con una mineral en la mano. Y te lo puede decir hasta el niño más chico que vaya en el bus, les preguntan, yo iba con una mineral en la mano. ¿Tú no ibas tomando cerveza? No, y nadie tampoco. Este es el camión. El camión se me frena y yo hago esta maniobra. Lo adelanto y cuando voy... en este momento yo acelero para pasar el camión. ¿Eso ya en curva? No, en recta. Él dice que si no pudo frenar, entonces si no pudo frenar es porque tenía una velocidad que no pudo frenar el bus. A las 4 de la mañana con neblina. No había neblina tampoco. Así que yo le llamé la atención, bajó la velocidad y resulta que al bajar llegó a 92 kilómetros por hora en un sector de 40. La primera fue la retada de que adelantó, la segunda ya lo ordené. Oye, voy con una delegación de niños, le dije yo, y los niños van asustados, por favor. Ya, profe, no se preocupe. La tercera se dio cuenta mi hijo. Ya le dije, oye, los niños están asustados, así que baja por favor la velocidad, si no nadie nos apura. Y la cuarta fue ya cuando está por chocar. Mario salió despedido por el parabrisas, sufrió la fractura de ambos brazos y la pelvis. Su esposa estuvo 6 días en coma. Un derrame cerebral la tuvo al borde de la muerte. Está mintiendo y somos muchos los testigos de eso, muchos. Sobre todo las personas que le pidieron que bajara la velocidad. A 700 kilómetros en Villarrica, los padres del menor fallecido Matías Vidal, de 13 años, piden justicia y la cara les cambia al escuchar los descargos del chofer. Ya las disculpas que él pide están de más. Que él ahora dice que tiene familia, que tiene una hija, que su familia está sola. Eso debería haberlo pensado antes de haber consumido drogas para empezar. El informe médico dice que tú consumiste cocaína y marihuana. La probé. No podría, ¿qué es algo mentirte? La probé 4 días antes cuando llegué yo de Brasil. Pero de ahí nunca más. El profesor incluso cree que las compró antes de viajar, cuando le pide pasar por Villa Francia para hacer un trámite con su hija. Y él se baja, le da la mano a uno, conversa, y de ahí nos vinimos. O sea, yo nunca vi a la hija o a alguien que fuera a buscar el carnet. Y me da la impresión, ojo, muy personal, que a lo mejor ahí vas a buscar la droga. Que se juzgue allá en Argentina y vea lo que es perder a los seres queridos. Las víctimas creen que el chofer está utilizando una estrategia para ser juzgado en Chile y tienen la convicción de que es el único responsable. Pero fue un accidente. Yo no lo quise hacer. Que se haga justicia. Las vidas no se pueden recuperar, el daño ya está hecho. Impactantes imágenes muestran a un camión que cayó al lago Pejobe, al interior del Parque Nacional Torres del Paine. Esta mañana el vehículo realizó una mala maniobra mientras descargaba material hacia una barcaza. Se encontraba de espaldas al lago y el cambio del camión se habría desenganchado, lo que provocó que finalizara ahí, en medio del agua. El conductor iba solo y afortunadamente no se registraron lesionados. Guardaparques de CONAF y carabineros asistieron a la emergencia y retiraron el camión con maquinarias. Sí, también se están coordinando contenciones y determinando si hay consecuencias de contaminación en ese lugar.
esta hora la información internacional. Ivana López nos acompaña. Ivana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Comenzamos este recorrido internacional viajando rápidamente a Florida porque a esta hora están continuando las tareas de rescate de los cuerpos de al menos 6 personas que iban en sus autos cuando se cayó este puente peatonal en Miami. 8 vehículos transitaban por esta autopista de 6 vías cuando quedaron atrapados durante este día jueves. Una cámara de seguridad, ahí la veíamos, registró el momento exacto en que se desploma esta estructura que costó unos 14,2 millones de dólares y que tenía 88 metros de largo con 970 toneladas de peso. No estaba aún abierto para peatones, pero sí se dejaba circular a los autos por abajo. 10 personas quedaron heridas, generando también una gran conmoción en la zona porque este puente se había instalado recién el sábado y había sido muy promocionado como una estructura única en su estilo y que daría también mucha seguridad a los estudiantes. Esta estructura iba a unir, o unía más bien, la Universidad Internacional de Florida con la ciudad de Sweetwater, donde los estudiantes tienen sus residencias. Iba a evitar que cruzaran entonces esa peligrosa vía que tiene 6 pistas y había sido construido con una técnica que se conoce como instantánea, porque se construye a un lado de la ruta y luego con grúas se pone en posición final. Este puente en específico se demoró tan solo 6 horas en ser instalado. La técnica ya se había usado en Massachusetts en el año 2011, donde se construyeron aproximadamente 14 puentes en solo 10 semanas, por lo que los expertos creen que la manera de construirlo no influyó, sino que algo falló cuando estaban realizando maniobras de prueba de resistencia. De hecho, las autoridades han dicho que durante esta tragedia había 2 trabajadores de la empresa que estaban ahí, así que no ha sido confirmado que haya sido una falla humana, pero eso está bajo investigación. Mira lo que nos pasó, brother, nos salvamos de broma. Mira lo que le pasó al carro, mira lo que nos cayó encima. Gracias a Dios no nos pasó nada, pero bueno, los carros adelante sí, la gente se murieron. Dios, nos salvamos de suerte, loco. Bien, escuchábamos ahí la declaración de un sobreviviente muy fuerte, pero nos vamos ahora hasta Brasil porque sigue creciendo la indignación en este país por el asesinato de una concejala de izquierda, Marielle Franco, una mujer que era una firme defensora de los derechos de las mujeres, también de los negros y de la comunidad LGTB y de los habitantes de las favelas, que era lo que la ocupaba intensamente en las últimas semanas. Ella se planteaba como una férrea opositora a la militarización que ordenó el presidente Michel Temer en Río de Janeiro para frenar la ola de inseguridad, y en los últimos días esta concejala había hecho denuncias de un incremento de la violación policial en las favelas. Ella vivía de hecho en una, había nacido también ahí y solo hace 2 semanas había asumido la función de relatora de la comisión de la Cámara de Concejales de Río, que había sido creada, ¿cierto?, para vigilar la actuación de las tropas militares a cargo de esta intervención. Miles de personas salieron entonces ahí en Río, también en Sao Paulo, a despedirla tras su funeral, pero también a protestar, a exigir la salida del presidente Michel Temer, porque consideran que este fue un crimen político. Es una sospecha que tiene fundamento, porque la concejal de 38 años murió en circunstancias que eran muy extrañas. Ella fue baleada por desconocidos cuando iba a bordo de un auto en el centro de Río. El conductor también murió por los disparos que se hicieron desde otro vehículo que se puso al lado de ellos. Fueron por lo menos 9 balazos. Su asesora de prensa sobrevivió a este ataque que se produjo justo cuando ellos estaban regresando de un acto de empoderamiento de mujeres negras. No les robaron nada y eso hace pensar que tiene entonces este crimen motivaciones políticas. El presidente Michel Temer lo calificó como un crimen inadmisible y un atentado contra la democracia y el Estado de Derecho. Esas palabras todos esperan se traduzcan en acción para investigar de forma transparente el asesinato en un país donde aproximadamente el 90% de los crímenes quedan sin resolver. Bien, ahora nos vamos a la imagen global de este viernes que impresiona mucho. Es una falla técnica en un centro de esquí en la ciudad de Gaudarí, en Georgia. Sufrió una falla
técnica y comenzó a girar en sentido contrario, por lo que al llegar a la parte baja, a la curva de la estación, estas telesillas, ahí vemos, literalmente lanzaban volando a los pasajeros. Escuchemos un poco el ambiente de lo que se genera ahí. Se escucha al resto de los pasajeros que están gritando para que la gente salte antes de no salir, ¿cierto? Antes de salir eyectado de estas sillas. Para el sentido contrario y muy rápido, o sea, al doble de la velocidad. Descontrolado, además. Exactamente. Es muy difícil moverse con todo el equipamiento, entonces ahí se explica que algunos quedaban enganchados, otros costaba que se pudieran desprender de los equipos y algunos quedaron muy lesionados, muy graves. Que de hecho, parte de las críticas que hay en este minuto es que los patrullas de esquí que deberían estar monitoreando en distintos sectores se tardaron más de 7 minutos en llegar, por lo cual la gente que estaba esperando poder supuestamente subirse hasta Andarivel fue los que debieron asistir. Aquellos que entre los heridos hay una mujer que estaba embarazada. Exacto, ella es uno de los heridos graves, hay 2 heridos graves y una es una mujer embarazada. Esto duró, este descontrol duró aproximadamente 2 minutos, donde, como te decía Gonzalo, funcionó al doble de su velocidad. Se logró frenar después el sistema y se pudo constatar que 8 personas estaban con fracturas leves y hematomas. 2 de esas 8 personas están, como les decía, con lesiones que son más graves, según informaron las autoridades. El incidente se produjo probablemente, todavía está en investigación, pero probablemente por un corte de electricidad que provocó el mal funcionamiento de este mecanismo. Los heridos fueron trasladados a un hospital cercano. Hay una mujer sueca que está embarazada y también un ciudadano ucraniano que presenta una fractura expuesta en el brazo y también una lesión en la cabeza. El resto de los heridos está en buen estado, pero fue prácticamente un milagro que esto no terminara en una tragedia fatal. Bien, nos trasladamos ahora hasta Perú. El Congreso de ese país admitió este jueves un nuevo pedido de destitución en contra del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Esta es la segunda petición de este tipo que enfrenta el mandatario en menos de 3 meses, con 87 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. El Parlamento Unicameral de Perú decidió entonces someter a PPK un nuevo proceso de destitución por los presuntos pagos que habría hecho a él la constructora Odebrecht a través de asesorías de empresas de las que él era dueño cuando estaba como ministro de Economía de Alejandro Toledo. El 22 de marzo PPK entonces va a tener que presentarse con su abogado ante el plenario. Va a ser como un déjà vu porque eso ya lo hizo en diciembre del año pasado. Luego los legisladores van a debatir y van a votar. Con 87 votos PPK está destituido. La vez anterior se salvó, recordemos, gracias a las gestiones de Kenji Fujimori y su bancada. Ahora la cosa es mucho más complicada porque tras el indulto que le dio a Alberto Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski no cuenta ahora con el apoyo de los partidos de izquierda que lo respaldaron la primera vez. De hecho, en diciembre fue la derecha popular de Keiko Fujimori la que pidió esta vacancia y ahora esa destitución es solicitada por 2 partidos de izquierda. Los analistas son bien poco optimistas al respecto, dicen algunos que solamente un milagro va a salvar a PPK y va a ser una situación muy compleja porque en solo un mes Perú va a ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas donde va a asistir Donald Trump y si PPK se va tendría que ser el vicepresidente Martín Vizcarra quien lo reemplace, pero tampoco hay certezas de que el actual embajador de Perú en Canadá vaya a aceptar ese cargo. Vamos a ver si el fujimorismo logra alinearse y alinear a todos los que han pretendido sacar a PPK, porque está todo bien dividido. Sí. La verdad es que hay división en la derecha, también hay división en la izquierda, pero está bastante complejo porque ya con los votos que tuvo PPK para que se admitiera este pedido de vacancias, esos votos son suficientes para sacarlo del poder. La inestabilidad, dicen muchos, sería mucho peor en Perú, afectaría a la economía con un proceso de destitución contra el presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero hay que ver cómo se dan las negociaciones en los próximos días. Esas negociaciones de última hora fueron claves en la primera votación, así que vamos a ver si pasa. Y ahora vamos a estar atentos el 22, la próxima semana. El 22, exactamente.
Bien, nos vamos ahora a Rusia, que se prepara para expulsar del país a diplomáticos británicos en respuesta a las sanciones de Londres por el envenenamiento del ex espía ruso refugiado en Reino Unido. Así lo aseguró el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, luego de la expulsión, recordemos, de 23 diplomáticos rusos que hizo Reino Unido y también del anuncio de la primera ministra Theresa May sobre congelar los contactos bilaterales con Rusia. El portavoz ruso, Dmitry Peskov, calificó de irresponsable la posición de los ingleses y afirmó que el presidente Vladimir Putin será quien tenga la última palabra sobre la expulsión de los diplomáticos británicos. Londres, Berlín, París y Washington publicaron un comunicado en común donde afirman que la única explicación sobre este envenenamiento del ex agente ruso Sergei Skripal es que Moscú fue el responsable. Rusia asegura su inocencia y también desmienten categóricamente que tengan en su poder este gas nervioso con el que fue envenenado el ex espía y su hija. Hay investigaciones que señalan que probablemente este veneno se pudo haber puesto en la maleta y que ahí finalmente los afectó. Es una noticia que va a seguir generando tensión entre Rusia y Reino Unido. Vamos a ver. En toda Europa. Sí, Es gravísimo que vayan a matar a domicilio con un veneno no permitido por convenciones internacionales. Desde la Segunda Guerra Mundial, claro. Que no es una vez, hay una decena de investigaciones y fíjate que los servicios de inteligencia británicos dicen que hay cualquier cantidad de espías rusos en sus calles, mucho más que en la época de la Guerra Fría. Y ya muchos hablan de una nueva Guerra Fría. ¿Sabes qué? Y en este caso particular, él además había perdido ya a su mujer hace un par de años por un cáncer y a su hijo también por un mal funcionamiento de un órgano y fue una cosa muy repentina, con lo cual también hay sospechas de que haya podido haber afectar sido a su familia. Justamente. Exactamente. Bien, vamos a ver cómo se desarrolla. Estamos esperando la oficialización de la expulsión de diplomáticos británicos por parte de Rusia, pero tenemos que esperar. Bien, vamos ahora a China con una intensa ola de frío que fue acompañada de tormentas eléctricas. Ahí la vemos, granizos que afectaron al norte y centro del país, causando accidentes de tránsito y también varios daños en instalaciones. Fueron lluvias muy fuertes que alcanzaron los 32,6 milímetros en solo 10 minutos, situación que produjo la emisión de alerta amarilla y naranja por la intensidad de la tormenta con granizos. Cerca de 30 aviones tuvieron que aterrizar en aeropuertos alternativos a raíz del fuerte viento, provocando retrasos obviamente en los vuelos y gran congestión también en los aeropuertos. La tormenta de granizo duró ahí una hora más o menos y acumuló 2 centímetros de alto, ocasionando daños en jardines, también en los brotes del té, lo que provocó pérdidas económicas. Se calcula en unos 6 millones de yuanes, que son unos 500 millones de pesos chilenos aproximadamente. Nos vamos ahora hasta Estados Unidos nuevamente, cambiando rotundamente de tema, porque tras 12 años de matrimonio, el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, Donald Trump Jr., y su esposa Vanessa anunciaron que se divorcian y pidieron también respeto a su privacidad. A través de un comunicado, después de muchas semanas de rumores, eso sí, la pareja informó que decidieron seguir diferentes caminos y destacaron que su prioridad son los hijos que tienen en común. Ellos se casaron en 2005 y 2 años antes se habían conocido precisamente por el presidente Donald Trump, que hizo ahí una especie de maniobra de Celestina para presentarlos en un desfile de modas. Vanessa Haydon es exmodelo, tiene 40 años y según el portal de noticias TMZ ya no toleraba más que su esposo pasara gran parte del año viajando y además ella detesta la política. Esas serían entonces las razones por las que presentó una demanda civil de divorcio contra su marido Trump Jr. ante la Corte Suprema de Manhattan. El documento no es accesible al público, eso sí, solo se puede verificar los nombres y la demandante y al acusado junto a la fecha, pero se cree que finalmente hace mucho tiempo, como decían los rumores, ellos vivían de manera separada. El primogénito del presidente estadounidense maneja el negocio de bienes raíces de la familia y también ha estado en el ojo público porque se supo que tuvo se vinculó, tuvo reuniones con una abogada rusa durante la campaña de su papá en el año 2016 y ella era una abogada que estaba muy vinculada al Kremlin. Así que también problemas personales
pero también problemas políticos para el hijo de Trump. Regresamos, nos quedamos en Estados Unidos más bien con las conclusiones de una investigación bastante preocupante. La organización de periodismo Org Media realizó pruebas en la Universidad Estatal de Nueva York a 250 botellas de agua de las principales 11 marcas en 9 países diferentes y encontraron un promedio de 10 partículas de plástico por litro, cada una de ellas más grande que el ancho de un cabello humano. Todas las marcas involucradas dicen trabajar con los más altos estándares y para los expertos que realizaron este estudio no es relevante señalar a las marcas porque los hallazgos, dice, fueron en botella tras botella, marca tras marca. ¿Sabes qué, Ivana? Sí, es súper importante porque todavía uno lo primero que se cuestiona es cuál es el impacto de que haya este plástico en el agua, ¿verdad?, para la vida humana. Pero la Organización Mundial de la Salud dice que todavía no hay evidencia suficiente para poder determinar lo dañino o no que podría llegar a ser y cuáles son los riesgos. Claro, no hay evidencias de qué es lo que provoca a nosotros ingerir estos pedazos que son muy pequeños de plástico, que son microplásticos más bien, pero la ciencia está trabajando para tratar de comprender cuáles podrían ser las implicaciones para el cuerpo humano. De todas maneras, los expertos dicen que si bien esto no es alarmante, sí es preocupante y los expertos que realizaron esta investigación dicen que lo más importante aquí es demostrar que el plástico está en todas partes, que se ha convertido en un material tan penetrante en esta sociedad que está impregnando incluso el agua y todos los productos que consumimos en distintos niveles. De hecho, en Estados Unidos se han hecho investigaciones que se han encontrado partículas de plástico en pescados marinos, en cervezas, en sal marina, también en otro tipo de alimentos. Incluso se han hecho investigaciones donde han encontrado partículas importantes de plástico en el aire. Por lo tanto, es súper importante que los investigadores puedan avanzar con respecto a los efectos que esto produce y también a tomar conciencia, porque sabemos que los océanos, que todos los ecosistemas del planeta están contaminados con plástico. Pero sin ser el científico, basta con el sentido común para pensar que bien no nos debe hacer. Y cuando no hablamos que solamente el agua la que estaría contaminada, sino que todos los otros alimentos que tú nombraste, quiere decir que la cantidad de plástico que tenemos en nuestros cuerpos no es solamente producto de la ingesta de agua embotellada, sino que de todo casi lo que consumimos. Exacto. Con lo cual, alguna repercusión debe tener. Sí. Bien, terminamos con la imagen de más de 700 osos de peluche que fueron colocados en las escaleras de una sala de conciertos en Berlín, en Alemania, para llamar la atención de la cantidad de niños que han tenido que huir de Siria debido a la guerra que ya cumplió lamentablemente 7 años en esta semana. Se trata de una iniciativa de la Organización de Ayuda Humanitaria World Vision que busca, cierto, concientizar a las personas sobre los 740.000 niños sirios que han sido desplazados de su país por este conflicto y que no tienen acceso a la educación. Es una iniciativa donde todos estos peluches, además de alertar sobre la situación de los niños refugiados, se van a regalar también. Es una iniciativa que se da justo en una fecha muy importante, no solo por este aniversario de la guerra, sino que también porque en la localidad de Guta Oriental, muy cerca de Damasco, en la capital siria, se está viviendo una crisis humanitaria. Se han intensificado los bombardeos del presidente sirio Bashar al-Assad con sus aliados rusos y eso ha generado miles, casi 1000 muertes durante las últimas semanas. Ellos están tratando de combatir lo que sería el último enclave rebelde de esa zona, pero la verdad es que entre esos combates hay muchos civiles y muchos niños. Así que es una situación de la que la comunidad internacional todavía no ha podido preocuparse lo suficiente, pero que está ahí. Ivana, muchísimas gracias por toda la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a información de última hora que tiene que ver con un dato muy relevante. Con fecha 15 de marzo, la empresa Jumbo informa que la Seremi de Salud de la región metropolitana alertó respecto de la presencia de marea roja en el producto almeja fresca de un mariscador de la 12ª región que provee a la empresa Limex, que a su vez es uno de los proveedores de Jumbo. Así es, el establecimiento pidió a los consumidores de Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena, San Felipe, Santiago, Talca y Concepción a no consumir estas almejas. Dice que, como decía bien Gonzalo, tienen el permiso, pero que ellos recomiendan a que no lo hagan. Específicamente, entonces, se les pide que no consuman el producto. Además, se da un teléfono para que puedan consultar a aquellos que tuvieran alguna duda respecto de esto.
El número es 600 400 3000. 600 400 3000, o también hacen el llamado a que se puedan dirigir al servicio de atención al cliente de los distintos supermercados. Sí, bien relevante esta información porque estos son alimentos que, como dice su, digamos, rótulo, son productos frescos que normalmente se consumen de inmediato. Entonces, los que hayan comprado entre los días 13, 14 y 15 de marzo, bueno, ojalá que no tengan problemas con la marea roja, que genera, ¿verdad?, una reacción bastante compleja de salud. Así que repetimos, en la región metropolitana, en Iquique, Calama, Antofagasta, La Serena, San Felipe, Talca y Concepción, en Jumbo, quienes hayan comprado almejas frescas, ahí tienen que tener máxima precaución también para que compartan ese dato con sus familias, con la gente que conoce. Hasta ahora solamente se habla de las almejas y recuerde, entre el martes y el jueves, cuando estamos dando estas fechas, entre el martes y el jueves, aquellos que hayan comprado este producto, entonces la advertencia es a no consumirlos. Más adelante vamos a estar con más detalles respecto de este tema y profundizando al respecto. Y 23 años de cárcel es la condena dictada en contra de Juan Flores Riquelme por los atentados con bomba en el subcentro comercial de Metro Escuela Militar. Esto en la estación también Los Dominicos. Sí, la justicia determinó que se trató de un ataque de carácter terrorista. Son imágenes estremecedoras. Un extintor con pólvora negra, un aparato de relojería. La explosión fue calificada por el gobierno como un acto terrorista. Ocurrió un día lunes y en plena hora de almuerzo. Era el 8 de septiembre del año 2014 y una fuerte explosión sacudió el concurrido subcentro comercial ubicado en la estación de metro Escuela Militar. Un extintor relleno de pólvora negra y cuya detonación dejó un total de 23 personas heridas. La trabajadora Marta Hernández sufrió la amputación de un dedo en su mano derecha. Sentí un odio tan grande que si yo me hubieran dicho lo pillamos, me hubiera ido para allá. Si me hubieran dicho, lo pillamos, yo me voy para allá y lo encaro. ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué me dejó así? La policía detuvo a Juan Flores Riquelme como principal sospechoso por un atentado que provocó gran conmoción pública. ¡Abajo el Estado policial! El ataque contra el subcentro comercial fue el último de una serie de 4 bombazos en contra de 2 comisarías y un vagón del metro en la estación Los Dominicos. Con decenas de muertos, así podríamos haber comenzado el informativo de hoy. Solo una diferencia de pocos segundos evitó que una bomba explotara en un vagón repleto de personas. Juan Flores fue acusado por delitos de carácter terrorista y enfrentó un juicio de 9 meses de duración para llegar a un fallo de 1.866 páginas. Finalmente recibió una pena de 23 años de cárcel. Los otros imputados, Natalie Casanova y Enrique Guzmán, fueron absueltos. Es un fallo categórico e inédito en cuanto a la condena por el delito de carácter terrorista respecto a los hechos que se produjeron en el año 2014 en la región metropolitana. Estos son hechos graves, las penas que se impusieron al condenado también fueron altas, sin embargo, estimamos que dada la gravedad de los hechos y la existencia de 29 víctimas, sin duda la expectativa de pena era mayor. No hay prueba suficiente para estimar culpabilidad de Flores y en todo caso, si este fuera culpable de algunos delitos, a juicio de la defensa, los hechos no tienen las características que lleven a una correcta y prudente aplicación de una ley que exacerba tanto las penas como lo es la ley antiterrorista en nuestro país. En completo silencio y sin hacer comentario alguno, la señora Marta Hernández escuchó la lectura del fallo. Es un fallo histórico en el sentido de que se reconoció la calidad de delito terrorista. Yo represento acá a prácticamente todas las víctimas del caso Escuela Militar y estas víctimas no han recibido ni recibirán ninguna indemnización. La defensa de Juan Flores anunció un recurso de nulidad en contra del fallo que por primera vez en la historia de la reforma procesal penal dictó condena por un delito terrorista cometido en la región metropolitana. Vamos a otra información. Esta mañana el presidente Sebastián Piñera se reunió en el Palacio de la Moneda con el presidente del Senado, Carlos Montes, y luego recibió a la presidenta de Croacia, entre otras actividades. Vamos de inmediato con Valentina Reyes, que nos va a contar lo que fue esta agitada mañana en Palacio. ¿Cómo estás, Valentina? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Sí, va culminando ya la primera semana de gobierno del presidente Sebastián Piñera y recibió en audiencia, como decían ustedes, al presidente del Senado, Carlos Montes, esto en el Salón de Audiencias del Palacio de la Moneda. También estuvo presente el presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y además en la tarde se espera la visita del Contralor General de la República, eso aproximadamente a las 3 de la tarde. Va terminando así una semana intensa que se inició el día domingo con las actividades del cambio de mando en Valparaíso. Recordemos actividades en el Cerro Castillo, luego en el Congreso Nacional y ya aquí en la sede de gobierno en el Palacio de la Moneda. Pero además, durante esta jornada, durante este viernes, el presidente recibió su primera visita internacional en el Palacio de la Moneda. Estamos hablando de la presidenta de Croacia, Kolinda Grabar-Kitarović, con quien firmó un acuerdo de programa cultural Chile-Croacia 2018-2021. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera recibió visitas internacionales como presidente electo el día sábado pasado en la Academia Diplomática, pero también otras visitas en Cerro Castillo ya el día domingo, entre ellos el presidente de Argentina, Mauricio Macri. Y en Televisión Nacional, la primera dama, Cecilia Morel, dio su primera entrevista en un programa en vivo ya en este periodo presidencial del presidente Sebastián Piñera. Ahí la primera dama, Cecilia Morel, se refirió a qué va a buscar durante estos 4 años del gobierno de Sebastián Piñera y ella mencionó que los adultos mayores van a ser su prioridad, así como también la infancia. De hecho, ayer en su primera actividad estuvo con adultos mayores de la Fundación Las Rosas y dio a conocer el Plan Adulto Mejor, que va a buscar dar un impulso a todas las iniciativas que tienen que ver con los adultos mayores. Vamos a revisar lo que dijo sobre este tema. Yo creo que es muy importante que los tengamos presentes, que no los invisibilicemos, que es como todos los temas, o sea, hay grupos que tenemos que tener igualdad de derechos, o sea, la dignidad es la misma, el respeto a sus derechos, que se firmó la Convención de la Comisión Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, y también el darles las mismas oportunidades. Los adultos mayores, como que la sociedad, nosotros decimos, estamos en DICOM con los adultos mayores, tenemos una deuda del puerto de un buque, porque realmente tienen mucha necesidad y no les estamos dando oportunidades. Bien, ahí estaban las palabras de la primera dama Cecilia Morel sobre los adultos mayores. Si en el primer gobierno del presidente Piñera se lanzó el programa Elige Vivir Sano, que lideró ella, ahora lo que se va a buscar es esta política que les nombrábamos, que se llama Plan Adulto Mejor. Pero también se le preguntó a la primera dama por sus perspectivas, sus deseos en este gobierno de Sebastián Piñera, y ella dijo que la Araucanía, que es uno de los ejes centrales del gobierno, para ella la paz en la Araucanía sería un punto muy importante. Vamos a revisar lo que dijo respecto a esto. Un tema que me motiva mucho, o sea, que me llega mucho, el tema de la paz en la Araucanía. O sea, si pudiéramos dejar la Araucanía, que va a ser muy difícil, también esto es una tarea de años. No, son muchas cosas que me gustaría, pero la paz en la Araucanía creo que es un tema de largo aliento y que nos urge. O sea, realmente ese tema, no olvidarnos de las regiones. Bueno, ahí está la paz en la Araucanía, que es uno de los 5 ejes que busca el presidente Sebastián Piñera, estos 5 acuerdos nacionales que mencionaba el día domingo en su discurso en el Palacio de la Moneda. Lo repetimos, a las 3 de la tarde el presidente recibe al Contralor General de la República como parte de las actividades de esta primera semana de gobierno. Bien, Valentina, muchísimas gracias por toda la información. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tiene sueño? Qué bueno, celébrelo. Hoy es el Día Mundial. Claro, y en Chile de verdad que las cifras no son nada para la risa. Cerca del 90% de nuestra población duerme menos de las 8 horas recomendadas, partiendo por aquí y por ahí. Sí, ahora, la verdad, mucha de la gente que nos ve, ¿quién duerme 8 horas? La verdad que queda prácticamente para el equipo nuestro, nadie. Bueno, pero ¿sabe qué? Además de reírnos, de contar quién sí, quién no, ¿cuál es la importancia de un buen dormir para nuestra salud? Se lo queremos preguntar a Viviana Martínez. Viviana, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Llega un momento, como dice Gonzalo, que hay que tomarlo con humor con lo poco que dormimos, claro, pero es cierto, no queda otra, pero es cierto, hay que tomárselo en serio porque tiene consecuencias en nuestro desempeño diario e incluso puede desencadenar en algunas enfermedades, patologías que son más complejas. Queremos hablar exactamente de eso, para eso nos acompaña un especialista a esta hora, el doctor Jorge Jorquera, broncopulmonar de la clínica Las Condes, que nos va a decir primero que todo, doctor, muy buenas tardes. ¿Cuánto debiéramos dormir para que empecemos a sufrir al tiro con los chiquillos en el estudio? Porque dormimos harto poco nosotros. Sí, cada vez estamos durmiendo menos. En países desarrollados se ha visto que en las últimas 3, 4 décadas hemos dormido 2 horas menos en promedio. Y un adulto en general debiera dormir 6 a 8 horas, un niño mucho más, 8 o 10 horas dependiendo del grupo etario, pero un adulto debiera dormir 6 a 8 horas todas las noches. Y partiendo de esas 6 y 8 horas que debiéramos dormir y que no dormimos, la mayoría, ¿a qué nos estamos arriesgando, doctor? Porque es un problema para la salud, como aportaba la Caro. Uno dice, pucha, ya estoy acostumbrado, pero no es tan simple, ¿no? Habría que preocuparse un poco más. Es un problema muy serio, problema porque produce alteraciones neurocognitivas, o sea, uno que si está trabajando, el impacto que tiene el trabajo en términos de su labor, la eficacia que uno tiene de hacer las distintas labores baja significativamente. Si estás estudiando, tu capacidad de memoria disminuye, la capacidad de aprendizaje baja mucho. Y también existe una serie de otras enfermedades asociadas desde el punto de vista metabólico, más riesgo de diabetes, resistencia a insulina, y desde el punto de vista cardiovascular tremendamente importante, que también aumenta los riesgos de enfermar o morirse de enfermedades cardiovasculares. Una de las enfermedades asociadas, entiendo, es la apnea del sueño, ¿no? La apnea del sueño es un trastorno respiratorio asociado al dormir, la cual se produce un colapso a nivel de la garganta, de la faringe, cada vez que uno respira. Y por lo tanto se genera ronquido, muchas veces muy intenso, que molesta a la pareja y produce pausas durante el sueño. Doctor, mientras conversamos, quiero pedirle a nuestro camarógrafo, Rafael, acompáñanos, por favor, porque usted tiene acá al lado suyo implementos que ayudan en los diagnósticos, ¿no? Acompáñame usted por acá. Ahí y me lo puede mostrar. El que está al lado suyo, Rafa, por acá, es para diagnosticar, ¿no? Este es un estudio de poligrafía respiratoria. Es un estudio abreviado que se hace en domicilio, en la comodidad de la casa de uno, que finalmente evalúa una serie de parámetros cardiorrespiratorios. Eso significa, vamos a ver si el paciente está respirando o no está respirando, si ronca o no ronca, y el número de eventos, el número de apnea que hace por hora de sueño. ¿Quiénes debieran hacerse un examen como este, doctor? ¿Cuándo nos empezamos a preocupar? Porque uno dice, yo duermo mal y me despierto hartas veces a la noche, pero no es eso, me imagino que hay síntomas asociados. Así es. El grupo que está diseñado este estudio son aquellos pacientes que roncan, ¿ya? Que hacen pausas durante la noche. Eso como una señal de alerta. ¿Que roncan muy fuerte? Que roncan estrepitosamente, pero más que nada en forma permanente, o sea, que roncan más de 5 veces a la noche, ya bueno, 5 veces a la semana. Y hay tratamiento para ellos, que es la mesita que tenemos al lado, Rafa, a tu izquierda, porque esas mascarillas ayudan en el tratamiento, ¿no? Sí, este es el tratamiento estándar de los pacientes con apnea del sueño grave, ¿ya? Que son equipos que generan aire a presión y que abren la vía aérea y que permiten mantener abierta la vía aérea, y por lo tanto los pacientes no roncan, no hacen apnea, y por lo tanto uno se despierta descansado, sin fatiga y un sueño bastante reparador. Hay una serie de otras medidas que son básicas, como el buen control del peso, ya que es absolutamente necesario, tratamiento de la congestión nasal, evitar obviamente el consumo de alcohol en la noche, porque eso también va a impactar en la calidad del sueño. Doctor, salgamos de la apnea porque usted ya nos explicó bien específicamente cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Volvamos al público general que nos está viendo hasta ahora en 24 tarde y que dice, ¿cómo puedo dormir mejor? Si es que nos están viendo y efectivamente son personas que se despiertan en la noche o que se acuestan muy tarde o que se tienen que levantar muy temprano. ¿Qué tips nos puede entregar, doctor, que nos ayudan a un mejor descanso? Lo primero que todo es generar una higiene de sueño adecuado. Eso implica que uno, ojalá 15, 30 minutos antes, uno debe hacer un fenómeno de desconexión, desconectarse de la pantalla de celulares, de los tablets, porque uno debe preparar su sueño. Lo ideal es tratar de acostarse siempre a la misma hora, ¿ya? Evitar hacer deporte al menos 2 o 3 horas antes de irse a acostar, porque eso te va a estimular y por lo tanto tu conciliación del sueño va a ser más mala. Evitar comidas muy copiosas durante la noche, porque eso también te va a hacer dormir muy mal. Y tratar de mantener, ojalá, ritmo y regularidad en tu sueño. Si tú te vas a acostar a las 11, 12 de la noche, tratar de hacerlo siempre a esa hora y ojalá levantarse siempre a la misma hora.
Con los tips que usted nos entrega, hay dos preguntas inmediatas, porque la mayoría de la gente, por ejemplo, muy típico dice, yo me quedo dormido con tele. O sea, ver la tele y cuando ya se empiezan a quedar dormidos, a cabecear, como decimos coloquialmente, recién la apagan. Eso está pésimo, entonces. Eso está pésimo, porque lo que hoy día se conoce que las pantallas, las televisiones generan una luz, y esa luz finalmente estimula tu corteza cerebral, haciendo que tu sueño no sea tan reparado. O acostarse revisando el mail, que en el fondo es pésimo, porque al final uno se encuentra con los problemas que va a tener que resolver al día siguiente, pero eso también te preocupa y finalmente tu reparación del sueño es mucho menor. Y lo otro que me llamó la atención es lo del deporte, porque también hay muchas personas que nos deben estar viendo que precisamente ejercitan en la noche para acostarse más cansados. También lo están haciendo mal, entonces. Sí, pero hay un grupo de personas que duermen muy bien, ¿ya? Y en ello no se recomienda que no hagan deporte antes de acostarse. Si yo hago deporte de forma regular y yo lo tengo como rutina, es muy positivo. Ahora bien, si yo voy a comenzar a hacer deporte y tengo problemas, y sobre todo si tengo problemas para dormir, uno le recomienda que haga deporte muy temprano en la mañana. Eso lo va a estimular, lo va a despertar, se va a sentir en mucho mejores condiciones para comenzar el día. Doctor, ¿y qué pasa con los niños? ¿Cómo ayudamos a los niños en la casa que tengan un mejor dormir? Me imagino que esas medidas aplican para todos, pero en el caso específico de ellos, ya sabemos que la tele no está tan tarde, ojalá irles bajando el ritmo de actividades. ¿En qué más podemos ayudar? Es muy importante generar una rutina, llevarlo a la cama, bañarlos antes, ducharse, llevárselo a la cama, idealmente leerle un cuento, apagar y desconectarse todos los equipos celulares de la televisión y generar una rutina, ojalá siempre a la misma hora. Eso es básico porque finalmente el organismo se acostumbra a dormirse a la misma hora, en el mismo lugar, en las mismas condiciones que habitualmente lo hace. Perfecto, consejos súper prácticos, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos, el doctor Jorge Jorquera, de la Clínica Las Condes, con estos tips para que apliquemos todos y podamos dormir mejor, Gonzalo Ramírez, y no estemos ahí sufriendo con el cansancio al día siguiente. Y también, ojo con la apnea, que es muy importante. Si hay estos síntomas, consultar ahí a algún especialista. De todas maneras, ahí anotamos hartos datos. Gracias, Viviana, gracias al doctor. Gracias. Nos vemos. Bueno, viene el fin de semana, deberíamos poder descansar mejor. Deberíamos. Un par de horitas más. Don Andrés Vial, ¿descansará los fines de semana también o no? ¿Cómo está usted? Algunos sí, algunos no. Descansar. A ver, lo que decía Viviana, a falta de sueño puede ser mejor quizás alargar las vacaciones, digo yo. Claro. Es lo que se está tramitando en el Congreso. Yo me imagino que al rubro o a los empresarios no creo que les caiga muy bien esto de alargar las vacaciones. Recordemos que ya se había propuesto el año pasado en el Congreso esto de acortar la jornada laboral de 45 a 40 horas. Si no mal recuerdo, era un proyecto de ley de Camila Vallejo, diputada comunista. Sí. Ahora el tema es alargar las vacaciones, no acortar la jornada laboral. Yo digo, a ver, los empresarios seguramente van a lanzar el grito al cielo. ¿Por qué? Porque se junta esto con el tema de la reforma a pensiones. Usted me dice, ¿qué tiene que ver? Sí tiene que ver, porque la reforma a pensiones significa un aumento en la cotización que la paga el empleador. O sea, mes a mes va a salir más caro cada trabajador, obviamente. Y si uno suma el aumento de vacaciones, no es que lo diga yo, seguramente los empresarios van a encontrar esa excusa para decir, o uno o el otro, los dos el mismo año va a ser un poco doloroso. Cuando ya se había dicho que esta reforma iba a llevar a que contrataran menos personas, o sea, ya había habido un poquitito de alerta. El cuento Pedrito y el lobo, que en el lobo, pero ojalá que en esta ocasión no venga. Vamos en particular a revisar esta iniciativa. ¿Qué tan alargar las vacaciones es o es una por otra? Es que ¿Qué pasa con los feriados? Se quería hacer una por otra, sacar feriados, pero se sacaron menos feriados. Aquí les voy a contar porque se querían sacar hartos feriados. Vamos con la gráfica, señor director. A ver, como nunca hubo ayer, pero casi unanimidad en la Cámara de Diputados. Son 155 diputados, aunque votaron 138. Prácticamente 137 votaron a favor. Yo creo que pocos proyectos de ley... Una abstención. Una abstención del diputado Ruti de la UDI. A ver, 137. O sea, prácticamente todos votaron a favor. De 15 días hábiles, las actuales vacaciones que las consagra el Código del Trabajo, hay algunas empresas que tienen ciertas regulaciones que son distintas, tienen 4 semanas, depende cada empresa. Pero el Código del Trabajo son 3 semanas, 15 días hábiles y se pretende aumentar a 20 días hábiles, 4 semanas. Pero hay algunas regiones que van a tener un beneficio mayor. Vamos con la siguiente gráfica. Son las zonas extremas, pero esta vez solamente se calculó hacia el sur. Yo no sé por qué no se calculó la zona extrema hacia el norte. No lo sé. 25 días hábiles de vacaciones. 5 semanas. Vendrían bien, ¿eh? Región de Magallanes, región de Aysén, provincia de Palena, que esa es prácticamente la que es limítrofe con la región de Aysén, ahí en la región de los lagos.
Yo creo que en el Senado va a tener la misma rapidez que tuvo en la Cámara de Diputados. Vamos con la siguiente gráfica y aquí les voy a explicar el tema de los feriados, que Gonzalo Ramírez estaba tan... decir. Porque además recordemos que hay feriados regionales. Sí, en esta oportunidad, ¿qué es lo que se pretendía? Y fue un proyecto que, si no me equivoco, también en su momento lo deslizó Sebastián Piñera en campaña. Dijo, a ver, alargar las vacaciones, pero vamos a sacar varios feriados. Se propuso un inicio, sacar el 29 de junio, que es San Pedro y San Pablo, sacar el 15 de agosto, que es la Asunción de la Virgen, sacar el 12 de octubre, que todavía se lo denomina el Día de la Raza, pero es de la Unión de los Pueblos, y el 8 de diciembre, que es la Inmaculada Concepción. De estos 4 que se pretendía, sacaron los religiosos, todos se salvaron. Y solamente el Día de la Raza, el 12 de octubre, de acuerdo a este proyecto de ley, lo pretenden eliminar. O sea, eran 4 y al final 1. O sea, al final, de acuerdo a este proyecto, tendríamos una semana más de vacaciones con un día menos feriado. No es malo. ¿Sabes qué? A lo mejor voy a ser súper impopular, pero me lo voy a jugar. Vamos. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque yo creo que deberían apuntar a reducir las horas de trabajo en la jornada, a que seamos más productivos, más eficientes, que las jornadas en Chile sean más breves. La verdad es que yo apuntaría más a eso, a desaparecerse por tiempos tan prolongados. Yo creo que eso nos puede afectar. Es una visión personal. Obvio. Puedo estar muy equivocado. Viene el bullying. Vía redes sociales. Dicen los pero... expertos o quienes manejan los números que esto tendría un costo para la economía cercano a los 4.000 millones de dólares. No es menor, una semana más de vacaciones. Entonces, es un tema que hay que masticar, que hay que revisar. Yo estoy más contigo, Gonzalo, que más que alargar vacaciones, que muchas veces las vacaciones no son todo el descanso que uno quisiera, sí, en el día a día generar más flexibilidad y que la gente pueda manejar mejor sus tiempos. ¿Sabes qué? No solamente flexibilidad, lo hemos hablado antes, y yo me pongo aquí bien los pantalones por las mujeres, que haya flexibilidad de dónde se trabaja. Estar sentados calentando una silla no necesariamente quiere decir que está siendo productivo. ¿El teletrabajo dices tú, por ejemplo? Sí, trabajar desde una casa. Hoy día con la tecnología que hay es súper posible, a menos que tengas que atender a público. Ahí lo entiendo, que tengas que tener una oficina abierta. Pero si no, si tienes que llegar a generar metas o proyectos, no hay para qué estar sentado en una oficina. Vamos a cambiar de tema porque también hay otro que no es tan positivo, no tiene que ver con el aumento de vacaciones. También se entregó otro estudio, la reputada publicación inglesa The Economist, especialista en temas financieros, de mercados, hizo un estudio, las ciudades más caras del mundo. Y Santiago no salió bien parada. Vamos con la siguiente gráfica. A ver, Santiago obviamente está más caro, pero en este cálculo, es más que todo, se ve cuán caro es para el extranjero venir acá. ¿Y por qué Chile es tan caro? Porque el dólar en nuestro país, usted lo ha visto en los últimos meses, ha caído. Entonces, el extranjero cuando viene con dólares, cada dólar que trae le significa menos pesos. O sea, necesita más dólares para comprar lo mismo y la ciudad se le hace más cara. Pero de todas formas, es cosa de verlo en el día a día, Santiago está carísimo. En un ranking de 133 países, Santiago está en el lugar 66. Subió 20 lugares. Es la segunda ciudad que más subió en el ranking. Estamos en el promedio, pero fuimos la segunda ciudad que La más cara es el DF en México, ¿o no? Fue la que más subió. La que más subió. La más cara es Singapur. Y lo vamos a ver en la siguiente gráfica. ¿Cuánto, el consumo promedio, cuánto cuesta, por ejemplo, el kilo de pan en Singapur? Vamos con la siguiente gráfica, señor director. Porque el kilo de pan, si aquí en Chile está alrededor de los 1.000, 1.200, 900, depende del lugar, si es supermercado, si es panadería, el tipo de pan. Claro. A ver, en Singapur, el segundo lugar es París y el tercer lugar, Zurich. Kilo de pan, 2.230 pesos, el doble que en Chile. La botella de vino común y silvestre, 14.235. Wow. Y el litro de petróleo, 937, prácticamente el doble que en nuestro país. De petróleo, no de benzina. Sí, claro. De petróleo. Sí, es harto más caro. Pero el kilo de pan, 2.230. Aquí está... Pero viene con palta. No, nadie come pan en Singapur. Jamón, hay un aliado. ¿Ah? Nadie come pan en Singapur. ¿Nadie come? ¿Usted dice? Yo digo, con ese precio... Y nadie de tomar vino. Bueno, es que en Singapur también tienen otro estándar. Sí, otro estándar de vida. Ya. Y vamos a ir con la última información económica. Esto sí que es positivo porque el saliente presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerreche, entregó resultados del año pasado. Son proyecciones más que todo, pero él obviamente que entregó algún avance de los números de Codelco respecto al año 2017 y cuánto crecieron respecto al año 2016. Y aquí sí que se nota el crecimiento del precio del cobre en el mundo y esta es una buena noticia para todos. Lo vemos en la última gráfica, señor director, porque si el año 2016, el cobre, que al final de ese año había tenido un leve repunte,
alcanzó a tener exiguos excedentes por 435 millones de dólares. Prácticamente podríamos decir que se multiplicó por 6 de un año a otro. La explicación obviamente está en que el 2016 el precio del cobre era 2.21 en promedio la libra, el año 2017 en 2.80 y ya este año superamos con largueza los $3. Son buenas noticias para nuestra economía, las arcas fiscales se engrosan, obviamente que en tema de beneficios sociales eso es importante. Así que cerramos con buenas noticias esta jornada económica esta semana de los números aquí en Tu Bolsillo. Qué bueno, Buenísimo. Andrés. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Chao, Andrés. Chao. Vamos a cambiar de tema. El mundo llora la partida de Stephen Hawking. El popular físico murió encerrado en un cuerpo completamente paralizado, aunque su mente jamás dejó de funcionar. ¿Podría, por ejemplo, la ciencia estudiar su cerebro, tal como se hizo hace 60 años con Einstein? ¿Se podría usar para mejorar los tratamientos neurológicos? Se lo preguntamos a expertos, mire. Stephen Hawking tenía solo 21 años cuando fue diagnosticado de ELA. La enfermedad es tan agresiva que quienes la padecen no suelen vivir más de 2 años. El físico convivió con ella durante más de 50. Desde el ELA, él también dejó un legado. De alguna forma le mostró a los pacientes de que se puede combatir el ELA, que podemos vivir con esta adversidad. Hawking vivía como si no hubiera un mañana. Libros, charlas, investigaciones. Su mente funcionaba a 1000 por hora. Su cuerpo, todo lo contrario. Sus músculos se fueron atrofiando hasta que ya no pudo hablar más. Tenía solo 43 años y, de alguna manera, tenía que seguir comunicándose con el mundo. Medicine has not been able to cure me, so I rely on technology to help me communicate and live. Un computador portátil y una voz robótica fueron su conexión con el mundo. Un complejo desafío tecnológico que Intel asumió en 1985. I was lucky to lose my voice at the beginning of the personal computing age. Intel has been supporting me for over 25 years, allowing me to do what I love every day. Lo que nosotros desarrollamos como compañía fue un software que podía adaptarse a las necesidades de Stephen. Y lo que hacía el software era que Stephen escribía las primeras 3 letras de la palabra. Y el software le podía predecir cuál era la palabra que él quería decir. Texto predictivo, algo muy común en nuestros teléfonos actuales, pero un gran avance para esa época. Hawking logró operar el sistema durante años, pero llegó un momento en que ya no pudo mover ni siquiera un dedo. ¿Cómo logró seguir comunicándose? Con un movimiento leve en una de sus mejillas. Tenía él en sus lentes un sensor que le podía entender los movimientos de su rostro. Con eso fue suficiente. El cosmólogo siguió trabajando pese a todo. Porque las neuronas afectadas son las neuronas motoras, que controlan el movimiento de nuestros músculos. Pero las capacidades cerebrales cognitivas se mantienen. Y su cerebro fue sobresaliente. Stephen Hawking tenía 160 de coeficiente intelectual, el mismo que Albert Einstein. De hecho, cuando el físico alemán murió en 1955, un médico le extrajo su cerebro sin permiso. Y lo que hizo con el cerebro fue hacer una serie de mediciones anatómicas, pensando de alguna manera que la relación del cerebro de Einstein, la geometría del cerebro, podía estar relacionada con su genialidad. Y hizo estudios de cómo estaban estructuradas las neuronas, otras células que se llaman células gliales, si había alguna correlación, había alguna diferencia en ese cerebro particular. El cerebro de Einstein fue repartido entre cientos de laboratorios y museos, pero ningún análisis obtuvo algún hallazgo concreto. Sin embargo, han pasado más de 60 años y hay nuevas tecnologías para estudiar el sistema nervioso. ¿Sería bueno entonces estudiar el cerebro del físico más popular del mundo actual? En el caso de un cadáver, para hacer uso de material del cuerpo se requiere, según la ley, un consentimiento apropiado, expreso de la persona o bien que haya manifestado su voluntad en el testamento. De eso aún no se sabe nada. Sin embargo, fuentes no oficiales aseguran que el físico teórico habría donado su cuerpo a la ciencia. ¿Se podría sacar algo en limpio estudiando el cerebro de Stephen Hawking? Si de mí dependiera, es decir, guardar un cerebro
lo haría, digamos. Stephen Hawking tenía un caso de ELA que es bastante particular, entonces es bien interesante estudiar si es que todavía se puede encontrar alguna evidencia de esa particularidad de su enfermedad. Si alguien pudiera identificar cambios en la forma en que está constituido el cerebro de Hawking con respecto al cerebro de una persona común y corriente, ese sería un descubrimiento científico muy significativo en el área. Nosotros podríamos utilizar el conocimiento de cómo está este cerebro armado, construido para construir chips de computador o procesadores de computador que de alguna manera reflejen esas características. Un posible avance para entender el ELA o quizás los componentes de una supermente. ¿Qué va a pasar con el cerebro del físico? Todo va a depender de lo que diga su familia y, por supuesto, lo que haya escrito en su testamento. Bien, son las 2:44. Vamos a hacer un alto, pero espérenos. Vamos a volver con deportes. Y esta guerra desatada entre Bravo y la NFP, la verdad, una polémica que está acaparando la atención, opiniones divididas, críticas al capitán, otros lo apoyan. Bueno, al regreso estaremos con todos los detalles. 4 Horas Deportes. Se lo habíamos anunciado. ¿Qué está pasando entonces con esta polémica entre la Federación de Fútbol y Claudio Bravo? Sus compañeros no lo están apoyando, don Sergio Pinto. Está un poco solo, está quedando bien solo el capitán de la selección chilena, que ya lleva más de 12 años comandando esta generación de futbolistas que, claro, le ha dado mucho al fútbol chileno, 2 Copas Américas que es la primera vez que Chile ganaba un torneo tan importante. De que Claudio Bravo actuó mal en el procedimiento de cómo publicó que él iba a estar afuera de la selección chilena, según él, que se lo había pedido a Reinaldo Rueda hace 40 días aproximadamente. Él dice que también son razones personales, aparte de esto lo de Julio Rodríguez. Julio Rodríguez habló hace poco en la misma radio que habló. El preparador de arqueros. Sí, el preparador de arqueros, que es Bravo amigo. Quería que tenerlo en la selección para trabajar con él. No estaba de acuerdo con la nominación que había hecho el técnico Rueda y ahí se genera la polémica. Ahora, ¿sabes qué? Dentro de todo, ya ayer informamos, tú nos contaste cuando él publica este mensaje. Ya generó ruido porque no es usual que los jugadores tengan este tipo de exigencias, o sea, que impongan sus términos en una selección es complejo. De hecho, tuvo críticas de varios técnicos que son muy cercanos a él. El Vichy Borgi, Mike Nichols, también expresidente de la NFP, dijo que Claudio Bravo estaba completamente equivocado en esto. Pero a mí lo que más me generó ruido fue la comparación que hizo entre Jadwe y Arturo Salá, presidente de la NFP. Porque Jadwe es un delincuente. Se llevó mucha plata para la casa. O sea, estamos esperando qué pasa con él en Estados Unidos. No es que esté de vacaciones allá. Exactamente, o sea, la justicia lo tiene entre ceja y ceja. Y ya hemos escuchado todas las polémicas. Entonces decir que Jadwe era buena onda porque tomaba desayuno con ellos y que Salá no los pesca y los presidentes del fútbol no son para eso. O sea, yo creo que... A ver, mi admiración para Bravo, agradecimiento por todo lo que ha entregado, no está en discusión. Pero uno en la vida se equivoca. El talento y la calidad de Bravo acá está fuera de discusión. De todas maneras, rotundamente. Sí, además de que se equivocó, que tuvo falsas expectativas, porque en el minuto en que él dice que Rueda se iba a juntar con el entrenador, yo creo que él ya estaba por hecho que esto era un sí. Y tal vez vino esta desilusión después de decir, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Si ya estaba como que todo arreglado y finalmente me dicen que no, entonces yo no voy a ninguna parte. El mismo Julio Rodríguez en declaraciones dijo justamente que quedaron en juntarse con Reinaldo Rueda, con la misma NFP y todo quedó en nada. Acá hay un gallito claramente entre Claudio Bravo y Arturo Salá. No el directorio de la NFP, sino que Arturo Salá debe haber ahí hartos conflictos entre ellos. Y claro, habló Bravo, pero falta que hable Rueda. Rueda estaba en Paraguay, iba a viajar hoy. Lamentablemente se canceló su vuelo, así que están tratando ahí de buscarle otro vuelo a Reinaldo Rueda para que vuelva a nuestro país, porque ellos viajan mañana a la Suecia y también a Dinamarca. Y también falta que hable Arturo Salá. Él no salió a responderle a Claudio Bravo y debe hacerlo. Claudio Bravo hablaba de la empresa Simplicity, lo ha hecho pésimo la empresa de comunicaciones que lleva al mando las comunicaciones de la NFP. Tendría que haber salido Claudio Bravo a responderle a Claudio Bravo sin lugar a dudas, porque lo nombra
no es que lo deje ahí por el subsuelo, sino que lo nombra exclusivamente a Arturo Salá y lo critica, no es que solamente lo nombre. Así que falta que hable Reinaldo Rueda, falta que hable Arturo Salá para conocer todos los puntos de vista de esta guerra desatada, como dice ahí, entre Claudio Bravo y la NFP. Claudio Bravo los próximos días debería estar en nuestro país. Vamos a tratar de escucharlo nuevamente. También la interrogante es si es que Bravo va a seguir viniendo a la selección. Tal vez él no quiera venir más a la selección, aunque ayer dijo que estaba abierto a unas posibles nóminas. Vamos a ver si Reinaldo Rueda lo va a querer nominar en el futuro a Claudio Bravo. Y si es que no quiere venir Claudio Bravo más a la selección, que lo diga de frente y se acabó. Le vamos a agradecer siempre lo que ha hecho con la selección, el jugador con más partidos, de hecho, con la camiseta de Chile. Y también se aprovecha un poco de que no hay más nombres de su calidad para agarrar el puesto de la selección. Así que vamos a estar atentos a lo que pase con esto. Vamos a escuchar a Johnny Herrera analizando lo que fue las palabras de Claudio Bravo. Mucha mala cosa. A ver si me preguntáis, primero por la gente que está... Pepe Valle y Alex Whitley creo que lo han hecho espectacular. Entonces, es raro que en verdad me cuesta creerlo, porque incluso alguna vez hablamos de Julio Rodríguez. Julio Rodríguez tuvo muchos problemas acá al lado cuando estuvo. De hecho, lo echaron cascando acá. Ahí están las palabras de Johnny Herrera criticando justamente a Julio Rodríguez, que vamos a ver que se termine rápido este tema y empecemos a hablar de fútbol. Chile juega el 24 con Suecia y luego con Dinamarca el 27. Los primeros partidos de la era Rueda al mando de la selección. Y hablando de seleccionados, hay dos que todavía siguen con vida en la Champions. El mismo Bravo, que no juega claramente con el Manchester City, y Arturo Vidal en el Bayern Múnich. Hoy se sorteó los cuartos de final de la Champions League, el torneo de clubes más importantes que hay. Y los partidos de ida se disputarán el 3 y 4 de abril y las revanchas el 10 y el 11 del mismo mes. El sorteo definió que el Bayern Múnich de Arturo Vidal, bien digo, deberá chocar con el Sevilla, el equipo que eliminó a el Manchester United de Alexis Sánchez, mientras que el City de Claudio Bravo jugará ante el Liverpool. Hay dos equipos de la Premier League que se enfrentarán en los cuartos de final de la Champions. También jugará el Barcelona ante la Roma, el Real Madrid frente a la Juventus. Lindo duelo ahí. Y recordemos que la final de la Champions League se jugará el 26 de mayo en Kiev, en Ucrania. Ahí están las imágenes del sorteo de esta mañana. Retorno al fútbol chileno. Recordemos que el fin de semana pasado no hubo fútbol. Vamos a ver la gráfica de esta fecha del fútbol chileno que parte en esta jornada con el partido de Deportes Temuco con Palestino, Everton con Universidad de Chile, Curicó frente a Audax Italiano, la U de Conce con Colo-Colo. Ahí está en el estadio Ester Roa Rebolledo. A las 12 juega el equipo de Guedes. Seguimos revisando esta fecha. Antofagasta con O'Higgins, San Luis con Deportes Iquique, Universidad Católica, Unión Española y Huachipato con Unión La Calera ahí en el estadio CAP. Eso con respecto a el fútbol chileno. Vamos al tenis porque se está jugando Indian Wells y el número 1 del mundo. Lo ven en pantalla, es Roger Federer, que avanzó a semifinales tras derrotar a Jung Chung, 26 del mundo, el suizo número 1 del mundo. No tuvo problemas para derrotar a este surcoreano por 7-5 y 6-1 en 1 hora y 23 minutos. Este tenista experimentado, el mejor de la historia con 36 años, acertó 12 aces y solamente le quebraron una vez, y con esta victoria además aseguró estar como número 1 del mundo varias semanas más. Ahora jugará con el croata Borna Koric, 49 del mundo, 21 años, intentando llegar a la final del primer Máster en 1000 de la temporada. Bien por Roger Federer, entonces, que sigue avanzando en Indian Wells. Dejamos hasta acá entonces el deporte, atento a lo que pase con Claudio Bravo, con la NFP y por supuesto con el viaje de Reinaldo Rueda, que debe estar esperando ahí su embarque en el aeropuerto de Asunción, Paraguay. Gracias, Sergio. Que estén bien. Que estés bien. Buenas tardes. Chao. Y volvemos a un tema que ya le habíamos anunciado, esta preocupación que hay por la presencia de María Roja en un producto almejas frescas que ha sido repartido en varios supermercados del país. Vamos hasta Concepción para más detalles con Consuelo Cura. Consuelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Un hecho que generó alarma cuando personas en la región de O'Higgins presentaron síntomas asociados a la intoxicación por marea roja. Esto obviamente provocó que el Ministerio de Salud emitiera una alerta en varias regiones del país por la posible comercialización de almejas contaminadas. Todo esto se habría originado en la región de Los Lagos tras una práctica conocida como el blanqueo. Esto es que una persona extrajo estas almejas desde una zona contaminada, pero las hizo pasar como una extracción desde una zona que no estaría prohibida para extraer. Obviamente, él luego las vendió a un proveedor que es quien las distribuye a supermercados, en este caso al supermercado Jumbo. Acá en el Gran Concepción hay 3 de estos supermercados que recibieron de estas almejas, las cuales ya fueron retiradas, eso sí, durante la noche de este miércoles, luego de que se conociera esta alerta del Ministerio de Salud. Nosotros conversamos esta mañana con el encargado de seguridad alimentaria de la Seremi de Salud del Biobío y también con algunos clientes de este supermercado Jumbo. Escuchemos sus declaraciones. Bueno, porque yo siempre compro un marisco aquí. Sí, compro. Ahora inclusive pensaba comprar, pero se me olvidó en realidad. ¿Qué iba a comprar? No siempre compro almejas. Que en realidad en general los controles están bastante malos en todo sentido, así que no me extrañaría que fuera por eso. En todo caso, qué buena la advertencia. En uno de estos supermercados solamente 1 kilo se vendió, ¿ya? Porque el aviso fue súper oportuno de parte de nuestra institución y se pudo retener los productos. Ellos habían llegado al producto durante la mañana y habían vendido solamente 1 kilo. Entonces, ¿qué es lo que estamos ahora? Estamos con ayuda de ellos también buscando al consumidor que lo adquirió para podernos contactar con él y evitar de que se vaya a consumir el producto. Bueno, ahí ustedes escuchaban algunas declaraciones. Alcanzó a vender solo 1 kilo de estos productos, de estas almejas acá en el Gran Concepción, pero a través de un comunicado Jumbo llamó a todos los consumidores de Iquique, Calama, La Serena, San Felipe, Talca, Antofagasta, además de obviamente Concepción y también de la región metropolitana, a no consumir almejas que se hayan comprado los días 13, 14 y 15 de marzo en algunos de sus supermercados. También dan a conocer ellos un número cliente, el 600-400-3000, para que los consumidores puedan obviamente hacer llegar sus dudas sobre este tema. Al mismo tiempo, por supuesto, los servicios sanitarios están realizando un sumario para detectar las responsabilidades en este caso, que recordemos, la intoxicación por marea roja del tipo paralizante puede llegar a ser mortal, un hecho gravísimo. Gonzalo, Carola. Sí, Consuelo, te agradecemos el informe y seguiremos atentos al desarrollo de esta información. Que estés muy bien. Buenas tardes. ¿Le gusta la música? Parece que a los chilenos nos gusta muchísimo porque 240.000 personas van a respetar este fin de semana en la versión más larga de Lollapalooza de la historia acá en Chile. 100 bandas. Mire cómo está. Ya empezó el movimiento temprano. Al regreso de la pausa, todos los detalles de esta nueva versión de este gran festival. Para quienes no han salido de vacaciones, ponga mucho ojo. Playas vacías y precios bajos. Por estas razones, marzo puede ser el mes perfecto justamente para comenzarlas. Por ejemplo, en Bahía Inglesa puede disfrutar de aguas cálidas, arena blanca, que le garantizan diversión y relajo. Mire. Llegó marzo y para la gran mayoría es hora de volver a los tacos, la pega en la oficina, las tareas escolares y mucho más. Pero para otros es el momento perfecto de aprovechar las aún gratas temperaturas de veranear en marzo. Y qué mejor que cambiar las listas de útiles por un paseo por la playa o degustar cualquiera de los exquisitos placeres que tiene Bahía Inglesa. Los primeros días de marzo son siempre más baratos, son más gratos también para vacacionar, hay menos gente, menos turistas. A su vez, si bien el clima es un poco más frío, se pasa bien igual. No, nunca había venido, tenía ganas de conocer la playa, me habían contado que era linda y no, todo bien. Muy lindo el lugar,
bonitos los lugares como para poder tomarse un trago, y la playa es preciosa, así como un pequeño Caribe, como veníamos comentando en el camino. Una época del año donde Atacama ofrece temperaturas envidiables y condiciones especiales para aquellos que les gustan los espacios más amplios y menos cantidad de visitantes. Cuéntenos cuáles son las ventajas de poder vacacionar en marzo. Obviamente el costo es más económico. Bueno, lo que más evidente es que anda mucho menos gente. Estamos harto más tranquilos, nosotros estamos quedándonos en un camping, así que menos gente, menos bulla, más limpio incluso, diría yo. Para el comercio también una muy buena época para seguir aprovechando de vender productos típicos de la playa y otros que son un paso obligado en Bahía Inglesa. Me ha ido súper bien, mejor que enero, que febrero, me ha ido mejor en marzo. Ha estado muy bueno para mí, he vendido todas mis roscas y mi pan de nata. Yo encuentro que en marzo ha estado mejor porque el verano no estuvo muy bueno, al menos el mes de enero. Sí, por supuesto que hay ostiones, hace más calor, el agua es más rica y ya no está tan lleno, se puede estar más tranquila en la playa. Marzo, 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 el verdadero mes donde empieza el año y donde quizás la mejor opción para tomarse los días de descanso a un muy buen precio y con todas las regalías sea precisamente marzo. Y con permiso, que me voy de vacaciones. Hola, muy buenas tardes. Precipitaciones hoy desde la región de Ñuble hacia el sur, especialmente intensa en la región de la Araucanía, de los ríos y de los lagos. Claro que en Ñuble y por supuesto Biobío, estas llegan en horas de la tarde hacia fines del día. Vamos de inmediato pronóstico a la capital del día de hoy. Una máxima de 28 grados en el centro, 26 grados en Melipilla, cielo despejado. ¿Qué pasa los próximos días? El sistema frontal va a llegar con nubes acá a la capital este sábado. Parcial nublado, máxima de 24. Presta atención. Solamente gotas hacia fines del día y la madrugada del día domingo acá en la región metropolitana. Son gotitas, especialmente en el sector sur de Santiago, como por ejemplo en Paine, en Buin, y tal vez algunos chubascos aislados en precordillera también del sector sur de la capital. El resto se mantiene con bastante nubosidad durante la madrugada, pero ya el día domingo, nublado parcial, máxima de 22. El día lunes, martes y miércoles, escasas nubes, prácticamente despejado, y la máxima entre los 26 y los 28 grados. Las mínimas, eso sí, se mantienen un tanto bajas, especialmente este sábado, con una mínima de 6 grados. Recuerde, hoy hasta los 28 grados en la capital. Muy buenas tardes, buen fin de semana. Muchas gracias, Iván. Y como lo anticipábamos, ya se abrieron las puertas del Parque O'Higgins para recibir a los cientos de fanáticos que ya han llegado al lugar para disfrutar de la octava versión del Lollapalooza. Así es, recuerde, este año se va a extender por 3 días, comenzando en este viernes ya. Esteban Roa está ahí y nos va a contar más. Mucho calor. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Carola, ¿cómo estás? Sí, bastante temperatura ya se siente acá en el Parque O'Higgins. De hecho, los quiero invitar inmediatamente a revisar imagen en vivo y en directo de lo que está pasando a esta hora acá en la elipse del Parque O'Higgins. Para que ustedes hagan una idea, nosotros estamos ubicados entre medio de los 2 escenarios principales de este evento, un evento que tiene 7 escenarios. Estamos hablando, por ejemplo, de los 2 que tiene la elipse. Hay uno que está adentro del Movistar Arena, otro que está ahí en la cúpula del Parque O'Higgins. Está el Kidzapalooza, que en un rato más también vuelve a este evento. La banda 31 Minutos, que de hecho, ojo, ayer cumplió 15 años desde la emisión de su primer capítulo en TVN. Hay bastante gente que, como tú bien decías, a pesar de la alta temperatura, empezó a llegar desde muy temprano. A eso de las 12 del día se abrieron las puertas acá en el Parque O'Higgins, el primer día hábil que tiene la historia de este evento en nuestro país, tomando en cuenta que partió el año 2011 cuando salió de sus fronteras desde Chicago y se instaló acá en Chile para después expandirse, por ejemplo, a otros países como por ejemplo Francia, en Argentina también se realiza, y también en Brasil, donde también tiene la versión de Lollapalooza en Sao Paulo. Conversamos con la gente que nos contaba que a pesar del temor que se tenía con respecto a esta primera versión de Lollapalooza, en un día hábil funcionó bastante bien con respecto a los cierres de calles. Para la gente que venga, por ejemplo, hoy aquí al Festival Lollapalooza, porque esto se extiende hasta aproximadamente las 11:30 de la noche, hay cierres de calles. No solamente acá en el acceso de la caletera calle Biel, donde está el Metro Parque O'Higgins, sino que también está cerrada la calle Tupper y también la calle Buchef. Para mañana, para el día sábado y domingo, además de esos 3 accesos que están cerrados, que están cortados el tránsito vehicular,
se cierra también el acceso a calle Tupper. Pero mucha gente se pregunta, por ejemplo, si es que viene aquí al Festival Lollapalooza, qué es lo que puede ingresar y qué es lo que no puede ingresar aquí a este evento tan multitudinario que se realiza desde el año 2011. Bueno, ayer conversamos con la productora y nos hizo un mapeo de lo que se puede ingresar, como por ejemplo, si usted tiene las ganas de venir con el clásico palo de selfie, tome ojo en las siguientes palabras. El cambio más rotundo tiene que ver con lo que sucede en el exterior. Ya en el exterior es una ciudad que está en un día hábil, que la gente va a trabajar, ¿cierto? Entonces hemos tratado de que toda nuestra organización de cierre de calles, que no tiene otro objetivo que velar por la seguridad del público que asiste al festival, ¿cierto? No impacte tampoco a las personas, ¿cierto? Que no vienen al festival, ¿cierto? Y que siguen su día a día como corresponde. Ahí está entonces lo que decía parte de la producción. Cierre de calles, pero ya les decía yo que hay diferentes artículos que no se pueden ingresar, por ejemplo, para la gente que quiera venir aquí durante estos 3 días al Parque O'Higgins. Estamos hablando, por ejemplo, del palo de selfie, no se puede ingresar cualquier tipo de alarma, obviamente, vidrios no se puede ingresar, sí se puede ingresar, por ejemplo, agua, y en el caso, por ejemplo, de que usted quiera ingresar alimentos, tampoco lo puede hacer siempre y cuando traiga alguna receta médica y avale este ingreso de alimentos, por ejemplo, para la gente que sufre de alguna enfermedad, como por ejemplo alimenticia, tiene que venir con esta receta médica. Hoy día conversábamos también con la gente al ingreso del Festival Lollapalooza. Como les decía, eso de las 12 del día se abrieron las puertas y se va a extender este evento aproximadamente hasta las 11:30. Son 12 horas de música que se va a repetir hoy día viernes, sábado y domingo. ¿Qué es lo que dijo la gente aquí una vez que ingresó al Parque O'Higgins? Los quiero invitar a escuchar sus palabras. Medio litro de agua es muy poco para un día donde uno va a gastar mucha energía y claro, es como más para obligarte a comprar cosas dentro y entiendo que ese sea el punto más o menos, pero igual es mucha plata. Sí, venimos por los 3 días. Así que la energía alcance nomás y opino lo mismo que la chica, mucha restricción. Todo muy bueno y no sé, quise venir de nuevo, como eran 3 días además, entonces fue como vivir la experiencia de nuevo. Octava versión entonces del Festival Lollapalooza. Los quiero dejar con esta imagen en vivo y en directo de lo que está pasando aquí en la elipse del Parque O'Higgins. Ya les decía yo que en un rato más sube al escenario del Kidzapalooza 31 minutos y ya para la noche el cabeza de cartel va a ser Pearl Jam, que se va a extender hasta eso de las 11:30. Para la gente que se vaya en metro, ojo que también el servicio de la línea 1 y 2 del metro se va a extender aproximadamente hasta las 12:30. Yo no sé con qué banda de estas más de 100 que se van a presentar hasta el domingo se quedan ustedes ahí en el estudio. Hay varias, pero yo me quedo con The Killers. Está entretenido. Yo... ¿Con The Killers? Sí, lo encuentro muy bueno. Bueno, Pearl Jam, hay varios muy buenos. Red Hot. Hay para regodearse, así que los afortunados que estén ahí donde tú estás en el Parque O'Higgins, la verdad es que lo van a pasar muy, pero muy bien. Van a vivir una experiencia de todo un fin de semana ahí para regodearse. Muchísimas gracias. Hoy que lo pasen bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Exactamente. Buenas tardes. Gracias, Esteban. Que estés bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Quédese con nosotros. Está con nosotros ya Sebastián Marchand para ver lo más importante en 24horas.cl. ¿Cómo estás, Seba? Bien, ¿y ustedes cómo están? Hola, Seba. Muy bien. Oiga, para los fanáticos de Instagram y Snapchat estaban muy felices porque se podían utilizar estas animaciones GIF para su fotografía, ya sea para compartirlas en historias o para enviarlas a través de la plataforma Snapchat. Bueno, la mala noticia es que de un tiempo a esta parte eliminaron estos archivos luego de la alianza que tenían con la plataforma Giphy, porque encontraron archivos racistas que podían ser compartidos en estas dos plataformas de Snapchat e Instagram. ¿Qué pasó? Bueno, se dieron cuenta los administradores primero de Instagram que habían estos archivos que estaban rompiendo con el protocolo que existe a través de la plataforma de fotografías y videos, así que decidieron suspenderlo. Y también pasó lo mismo con Snapchat. Hasta que no se limpie el banco de datos de imágenes que hay en estos GIF en la plataforma Giphy, no se va a poder utilizar nuevamente. Están en este proceso porque había sido un éxito en las últimas semanas que uno podía aplicar distintos GIF y estas animaciones entretenidas, ya sea a las fotografías o a los videos que usted podía enviar. Para saber más detalles, ¿qué va a pasar con esto? Si vamos a poder volver a utilizar estas imágenes animadas. Bueno, en 24horas.cl está el detalle completo. Chiquillos, ¿se acuerdan de Superlunes? No del día,
Sí, el perrito. Sí, Ya, ahí está Super Lunes diciendo adiós a la clínica veterinaria. Finalmente encontró una familia. Bueno, todo pasó el día 5 de marzo cuando se metió a las vías del tren y causó un estrago. Pero ya después de 10 días de búsqueda de familia de los posibles dueños, fue adoptado por la Escuela Básica Poeta Pablo Neruda de San Joaquín, donde le pusieron una casita y fue recibido por toda la escuela. Ahí vemos parte de las tías que están con los niños. Y ¿sabe qué? El recibimiento fue en el gimnasio de este colegio, de esta escuela, donde estaban todos los cursos recibiendo a Super Lunes. Fue tanto el éxito que todos los alumnos, por supuesto, no respetaron el orden y se fueron a ver y a mirar más de cerca y a hacerle cariño a Super Lunes, que ya tiene una casita donde estar, y ahí está precisamente el ingreso a esta escuela Poeta Pablo Neruda en San Joaquín, donde finalmente va a pasar sus días Super Lunes. Después de 10 días en que no encontraba en casa o sus dueños no reclamaron por él, encontró una nueva familia, así que toda esta escuela va a estar muy feliz. Va a tener muchos padrinos para traerle juguetitos, comida. Mira, ahí dándole beso a Super Lunes ahí en la Escuela Básica Poeta Pablo Neruda en San Joaquín. Así que desde aquí le enviamos un cariño a este perrito que se hizo famoso y también a esta escuela que se hizo cargo de este cachorro, de este perrito famoso. Feliz se le ve, qué mejor. Los perros nada más contentos cuando hay niños en una casa. Así que muy feliz. Oiga, quiero pedir la música de Rocky. Usted dirá por qué. ¿Qué pasó? Sylvester Stallone tiene 71 años. Y vamos a revisar imágenes del entrenamiento que es más famoso de todas las secuelas de Rocky, pero hay algo que nos voy a sorprender. Bueno, señor director, este entrenamiento fue en la Rocky 4, cuando pelea con Iván Drago, y cuando fue a Rusia y el frío y entrenando con la familia, rocas, leñas, qué sé yo. Tanto que hizo para mantener su físico. Bueno, ahora, ¿qué hizo Sylvester Stallone? Decidió volver a entrenar para dar nuevamente vida a Rocky Balboa, y ahí lo ven, con 100 libras haciendo 3 pull-ups. Son algo así como 46, 47 kilos colgando de su cadera, más los que él pesa, que deben estar en torno a los 70, 80 kilos, considerando que tiene 71 años. No es una cifra menor. 100 libras levantarlo no es tan fácil haciendo pull-ups, pero Sylvester Stallone se está entrenando porque viene la segunda parte de Creed, en este caso, que es una de las secuelas de Rocky Balboa. ¿De qué salió? ¿De los pull-ups? No, estaba pensando. O de las vencidas. Está bien, no. Admirable, lo encuentro insólito. O sea, yo quedo colgándolo ahí. No, yo no alcanzo ni a abrocharme las pesas. Vamos a practicar a ver si a la vuelta de la pausa lo logramos. Ya. Ojalá llegara así a los 71. Ojalá haber sido así ahora. Además, claro. Partiendo de la base. Pero no importa. Pausa y volvemos. Bueno, y en 24horas.cl pueden encontrar todo lo relacionado sobre el bono marzo, porque ayer comenzó ya la entrega y está la lista definitiva. Si usted quiere saber si le corresponde o no, si cree que puede apelar porque siente o cree que debe recibir este beneficio, en 24horas.cl está el detalle. Usted ingresa a su RUT y va a saber si recibe estos 45.212 pesos para las dos categorías que existen sobre el bono marzo. Si quiere saber más, ingresa a 24horas.cl, está todo el detalle. Carola, Gonzalo, yo me voy a entrenar como Rocky Balboa. Muy bien. Vamos, el lunes tempranito, lo queremos ahí levantándose. Ahí vamos a estar. Tempranito. Bien tempranito. Ya, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias. Buen fin de semana. Comenzamos a despedir 24 tarde. Lo mismo para ustedes. Buen fin de semana, que estén muy bien. Chao.